buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tocar el tema de la producción agrícola y el financiamiento, la disponibilidad de recursos y al mismo tiempo qué leyes son urgentes para favorecer y fortalecer a un sector que algunos gobiernos les han apoyado. No se ha dado todo lo que requieren y eso nos está metiendo hoy en día en una enorme dificultad y hemos priorizado otras áreas y hemos descuidado la producción alimenticia. Y ojo, que si no atendemos este sector con las facilidades que da nuestra geografía nacional, podemos enfrentar serios problemas. Tenemos un profesional de la ingeniería agronómica, el ingeniero Renato Gallardo, aquí en el estudio, a quien le doy la bienvenida. Buenas noches. Un verdadero placer. Igual, Renato, y tengo al financista, un experto en temas financieros, Walter Romero. Está en San Pedro Sula. Buenas noches, Walter. Qué gusto saludarlo y gracias por compartir nuevamente. Y me voy a quedar con usted para tener un concepto general de lo que es el recurso financiero para el sector, para luego revisar con Renato lo que nos está pasando de entrada en esta semana, que la estamos cerrando ya con alza en el precio de los carburantes, que tiene mucha relación este commodity con todo el impacto que recibe la cadena productiva, y todo lo que vamos a hablar hoy, el combustible lo cambia. Buenas noches, Walter, ¿qué tal? Un gusto saludarlo, mi estimado Chendo. Gracias por la invitación al banquillo. Es un honor, como siempre, estar aquí en este prestigioso programa. Un saludo al ingeniero Renato Gallardo. Y vamos a estar aquí para contestar todo. ¿Cómo cambia esta nueva versión que tiene el presidente Trump sobre el estrecho de Hormuz? Ya se había avanzado, pero volvemos eventualmente a tener advertencias de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, en el estrecho de Hormuz, y los precios de los combustibles se han disparado y nos altera toda la economía ya. Efectivamente, la situación pues no ha sido muy buena realmente para ninguno de los países a nivel internacional. Y aquí es importante mencionar varias cosas sobre los combustibles. Número uno, el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, ha estado bloqueado por Irán desde el 28 de febrero del 2026 tras la guerra con Estados Unidos e Irán. Y ese proyecto que ha tenido el presidente Trump de la libertad de enviar escoltas militares para sacar buques, no ha logrado realmente desbloquear el flujo de forma sostenida, y el mercado ya no cree más en el plan, ¿verdad? Entonces el petróleo llegó a superar los $114 el barril en los picos, sobre todo en la crisis, cuando antes de la guerra rondaban los $70, es decir, prácticamente se duplicó. Y en Honduras eso ya se sintió con fuerza el 23 de marzo, por ejemplo, la alza más agresiva del año en ese momento, con el gobierno absorbiendo el 50% del incremento internacional, tanto en la parte del combustible regular como el diésel, mediante un subsidio para poder amortiguar el golpe a la canasta básica y al transporte, sobre todo, que es donde está el mayor problema que se ve afectada por la parte de la inflación, ¿verdad? Entonces, Honduras, considero yo que sigue en ese constante ajuste al alza desde entonces, porque ya vamos por el mes de abril, vamos por el mes de mayo, con nuevos incrementos, y aunque se ubica en un lugar intermedio en los precios de Centroamérica, no estamos ni en el más caro ni en el más barato. Entonces, la conexión que tenemos que no soltar, por decirlo de alguna forma, es que cuando el combustible sube por una guerra en el otro mundo, Honduras lo siente el doble, porque somos un país en vías de desarrollo, nos llaman, pero sabemos que todavía no llegamos ni siquiera a ese nivel, ¿verdad? Estamos, aunque suene un poco fuerte esta palabra, pero somos un país todavía subdesarrollado, y la comunidad internacional nos dice países en vías de desarrollo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido,
la lección más grande que tenemos que tener, Chendo, es que Honduras no controla el estrecho de Hormuz ni la guerra entre Estados Unidos y Irak, pero sí su matriz energética depende de los combustibles importados o de la energía renovable propia. Y cada vez que los precios suben, el petróleo en el Golfo Pérsico, sube el costo de la generación eléctrica aquí en nuestro país y esa factura termina pagando el hondureño de a pie. Eso es lo que hay que tener en el precio del combustible, en el precio del gas, en todos los derivados del petróleo, que indirectamente lo absorbe, por ejemplo, esta empresa de energía eléctrica que se endeuda cada vez más. Y la única defensa real ante estos shocks externos es reducir nuestra dependencia, importación de todo lo que son la parte de los combustibles, y eso exige inversión seria de generación de energía renovable y no más parches. Necesitamos hacer un cambio definitivamente en la parte de la ENE, de toda la empresa nacional de energía eléctrica, que eso espero que tal vez haya chance de que podamos ver algunos puntos al respecto para que analicemos los cambios que quiere hacer el gobierno con relación a esas tres empresas y a una holding que quiere crear para poder agilizar un poco más todo lo que es la parte energética en el país y poder disminuir los altos costos de energía que son los que alejan la inversión en nuestro país. La única forma de salir de la pobreza del país es a través del crecimiento económico. Ya está 100% comprobado, y la forma de hacer crecimiento económico es atrayendo la inversión, sobre todo la inversión extranjera, que todavía no logramos superar los $1.000 millones, y la mayoría de los $1.000 millones es reinversión de nuestras propias utilidades. En ese sentido hay mucho camino que recorrer todavía. Muy bien, ya voy a volver con usted para ver la variable de los subsidios, que también ha involucrado al agro. Así arrancamos planteando este tema de debate de hoy aquí en El Banquillo, porque sí se ha venido demandando en los últimos tiempos mayor atención, pero cuando este commodity altera todo, el mercado internacional, ahí viene un golpe. Y tremendo, porque no solo es, bueno, Walter hablaba, Renato, del tema del transporte, pero ahí hay un componente adicional que son los insumos agrícolas. Es petróleo al final. Buenas noches, Renato. Siendo como siempre un directo privilegio poder aportarte algo a tus siempre valiosos comentarios, donde tratas de poner un grano de arena en sacar la nación adelante y aportarle, ¿verdad?, para que esto seamos un mejor país, con tus intervenciones, tus opiniones y tus distinguidos invitados en tu programa día a día. Para entrarte en materia, mira, el problema radica en que la fórmula de los combustibles al final se transmite al productor, y el productor no puede salir con un costo fijo. Tenés esa variable que hoy sube, mañana baja. Tenés un costo de reposición de inventarios en los fertilizantes químicos que son importados, y obviamente el transporte del punto A al punto B y al punto C, donde va a llegar finalmente donde están nuestros productores, que son las zonas productoras. Entonces, todo eso te hace un incremento drástico en los costos a los que los productos nos llegan en los diversos centros de distribución del país. Y eso es un impacto bastante duro, ¿verdad? Porque todo sube en Honduras, lamentablemente, nada baja. Y si te pones a ver, como dice el licenciado, hay grandes industrias hondureñas que necesitan un consumo de luz eléctrica. Te puedo mencionar para el caso de la camaricultura. Es una industria que consume fluido eléctrico porque están rotando aireadores en sus lagunas, por darte un ejemplo básico y al final y bastante sencillo. Y eso es combustible, o sea, eso nos cuesta. Entonces, nosotros nos estamos viendo afectados como nación que no produce energía a unos costos sumamente delicados y que se ven reflejados semana a semana en la canasta básica. ¿Podemos hacer algo? Sí, sí se puede hacer en una parte. Podemos fabricar algunos bioinsumos y otras cosas que son paliativos, y pues yo creería que el país, dentro de todo, hay que verle de lo malo, hay que buscarle una salida, ¿cómo te diría?, con fe del lado nuestro, y nosotros como Honduras ponernos todos la camiseta de Honduras y sacar esto adelante. Y les están brindando el apoyo y el respaldo a los productores y sobre todo a los pequeños, porque
no es que el gran productor no lo requiera, que el productor a gran escala no esté abierto a recibir este apoyo o incentivo, pero ¿cómo los están tratando por lo menos para producir el consumo? El consumo familiar. El problema es que tú tienes que tener una derrama de tecnología y la tecnología debe de llegar al pequeño. Y hagamos un ejercicio sencillo. Mientras un grande te produce, por decirte, y estos son números no valederos, pero vamos a irnos a una gramínea, a una producción de cultivos derivados que sean de la familia de las gramináceas. Está costando una manzana aproximadamente ahorita entre, podemos decir, 15.000 empiras para un grande, el pequeño anda en 21. Por darte unos números así, no tan específicos, ¿verdad? Pero las diferencias son, entonces, esa derrama de tecnología que ya tiene el productor grande debe de llegar al pequeño. ¿A qué te voy, por ejemplo? En los programas de fertilizaciones de suelos. Por ejemplo, muchos de los grandes trabajan con diversos insumos agrícolas, enmiendas de suelos de diverso punto. Honduras no es un país que tiene cultura de enmiendas de suelo, a diferencia de Guatemala o el mismo El Salvador, para irnos aquí cerca. No tenemos tampoco, por decirte, en Honduras un suelo volcánico que te aporte también materia orgánica y carbón. Entonces tenemos que realizar las labores. Los grandes sí tienen esa tecnología, los grandes han invertido, los productores grandes, muy sabiamente, han logrado bajar sus costos, pero esa tecnología tiene que llegar al pequeño productor. ¿Cómo debe de llegar? Hombre, me parece que el ingeniero Moisés en la Secretaría de Agricultura y Ganadería creo que están desarrollando una serie de programas de asistencia técnica y agrícola porque el gobierno debe de llegar a ser quien controle la extensión agrícola en el país. Es decir, para muchos productores a nivel nacional, en medio de cómo se ha disparado todo, están sembrando o intentando cosechar a la voluntad de Dios. Básicamente, ¿cómo te explico? El coyote ha sido quien ha controlado la extensión agrícola. Eso debe cambiar. Debe ser el gobierno de la República quien lo controle. ¿Qué va a pasar con eso? Vas a tener que llegue tecnología. Vamos a salir del tradicional 12-24-12, triple 15, triple... Vos sos hombre de campo, vos los conoces igual las fórmulas en café. Entonces no podemos seguir con eso. Tenemos que llegar a un punto donde nosotros en nuestras biofábricas nacionales tengamos capacidad de producción, apliquemos lo que nosotros producimos y eso nos va a rebajar el costo desde un 35% podemos andar hasta en un 43% con buenas técnicas de manejo. Pero todo eso pasa por derrama de tecnología. ¿Tenemos que apoyar nuestras empresas nacionales? Sí. ¿Nuestras empresas nacionales consumen el fluido eléctrico? Sí, obvio, todos consumimos. Pero estamos generando empleo, derrama económica y derrama de tecnología. Los 3 puntos. ¿Y en cuánto ha caído? Producto de que aquí todo se ha disparado. Mira, todo subió. Bueno, mira, lo que pasa es que si te lo digo así, o sea, yo creería que, por ejemplo, aumenta el salario mínimo, los productores, el agro te representa el PIB del país aproximadamente, creo que más de un 14% en Honduras, me tiraría yo, y en generación de empleo un 25%. Pero partamos de que a los productores, a la gente que trabaja el campo, a nuestros hombres y mujeres, debe de mejorárseles el salario base. Eso es el punto número 1. Yo lo he dicho 1000 veces en este país, el productor nuestro solo se queda con la gran macaneada del trabajo porque el precio se lo llega a poner el coyote, que es el que sí gana. Entonces, por ahí tenemos que partir. Y algunas propuestas como precios específicos para la producción, la fijación de un valor por quintal, ¿han sido efectivas o han sido más propuestas para salir al paso? Mira, la verdad es que es complejo poderlo evaluar, porque pues uno es microempresa privada. Es complicado poderlo evaluar. Pero ¿qué sucede? Nuestros productores, si tú te fijas en la cadena, en el tipo de producción, y te voy a dar un ejemplo sencillo. Vámonos a los cultivos de cebolla y papa, que son los que últimamente han representado una serie de protestas en el país por el ingreso de producto extranjero. ¿Qué sucede? Nuestros productores te entregan calidad premium.
y compiten contra producto extranjero que entra, que no es calidad premium, es calidad segunda o tercera. Entonces eso no puede ser. Pero es que hay un error, algo falla en la cadena, algo hay que el poner, precio de referencia no funciona para uno. Es que a eso tenés que poner orden. Sí. Pero no puedes competir contra el que te esté importando un producto de segunda y de tercera y los nuestros entregando producto de primera. Es que eso es lo que esas son parte de las correcciones. Y yo creo. Pero el que debe corregir esto, la Secretaría creo que está trabajando en eso. Eso creo que están trabajando. Agricultura y más industria y comercio o desarrollo económico. Pues quien lo tenga que hacer, pero no, o sea, si tú tienes que competir peras contra manzanas, no podés, tenés que competir cabal y calidades contra calidades. Y nuestros productores hondureños saben producir calidad y te venden calidad. Entonces tenés que proteger lo nuestro. Pero aquí hay un punto que hay. Y son mismos hondureños los que joroban a otros hondureños. Bueno, pero es que los permisos de importación. Creo que el ministro el otro día salió a resolver el problema. Y pues hombre, tenemos que proteger lo nuestro porque ¿cuánto es de empleo? 25% del empleo del país lo genera el agro. Entonces, tenés que proteger ese rubro, sí o sí. Además es algo de importancia trascendental nacional. Y tenés que protegerlo. Aguárdeme un momento, solo permítame. Quiero preguntarle a Walter Romero, que es un experto en esta área, fue diputado y ha estado en procesos de negociación de tratados, porque los han visto incluso a nivel del Congreso Nacional. No se le puede quitar nada cuando ya está firmado un tratado. Pero, ¿qué se puede hacer si es que existe alguna legislación o algún proceso para proteger esta inversión? Porque hay que protegerla de alguna manera y sí, efectivamente se han visto afectados. ¿Se puede, Walter, o estamos ante una barrera que es impenetrable? Bueno, realmente lleva un análisis profundo este tema, ¿verdad? Porque sobre todo una vez que ya se firma un tratado, tiene que analizarse bien cuando se quiere hacer un cambio, ¿verdad? Entonces, cuando yo fui diputado o como exdiputado, lo que le puedo mencionar es que cuando se discutían varios de estos instrumentos, le voy a ser totalmente franco aquí, ¿verdad? Un tratado internacional ya ratificado efectivamente no se puede modificar así unilateralmente, ¿verdad? Porque ya es un tratado y para poder llegar a modificar ese tratado, dice la misma Constitución de la República que se debe modificar la Constitución. Entonces quiere decir que el tratado llega a estar al mismo nivel de la Constitución. En ese sentido, no podemos venir a modificar, tendríamos que necesitar 86 votos si quisiéramos volver a modificar y volver a hacer nuevas negociaciones para poder modificar ese tratado. Pero realmente no estamos ante una pared interminable y aquí es donde quiero ser realmente preciso. Un tratado, importante esto, establece el marco general de acceso, por ejemplo, a mercados, pero deja espacio también para cada país para que aplique medidas de política interna que protejan a sus productores siempre que no violen el tratado en sí como tal, ¿verdad? Entonces existen mecanismos, mi estimado Chendo, de salvaguarda, por ejemplo, que permita que el país pueda aplicar, por decir un ejemplo, aranceles temporales cuando hay un aumento repentino de importaciones que dañan la producción nacional, ¿verdad? En ese sentido, es importante saber, repito, que para poder modificar un tratado tenemos que modificar la Constitución de la República. Es decir, para poder aprobar un tratado necesitamos la mayoría calificada en el Congreso Nacional y el tratado, una vez que ya ha sido ratificado, ya entra en la misma jerarquía de la Constitución de la República. Pero los mismos tratados pueden hacer que podamos tener un poco de flexibilidad. Entonces, no podemos romper tratados ya firmados, eso sí realmente es cierto, pero tampoco estamos de manos atadas, tenemos salvaguardas, hay que leer esos tratados, tenemos mesas de revisión, tenemos sobre todo la herramienta más poderosa que la política interna nos puede dar, que es el apoyo al productor, y ningún tratado nos puede prohibir usar ese tipo de mecanismos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eso es lo que le puedo comentar al respecto, ¿verdad? Muy bien. Sí se puede llegar
a hacer cualquier acuerdo, pero hay mucha tela que cortar. Muy bien, voy a hacer la pausa. Crear salvaguardas es punto clave, porque aquí, de haber tenido el cuidado de este instrumento jurídico que lo permiten, hubiésemos salvado en parte la producción de camarón al romper con China, China-Taiwán, y abrir con la China continental, que ahí se ha afectado enormemente a un sector productivo que ya lo señalaba Renato. Igual se pueden tener acciones a futuro cuando vengan las revisiones con los productores hondureños. Es imposible competir con los estadounidenses que tienen subsidio y después quieren a última hora crear beneficios para los hondureños. Hago la pausa y luego seguimos aquí en Al Banquillo. En nuestro cara a cara de hoy, bueno, voy a arrancar con usted, ingeniero, las salvaguardas, cómo manejarlas y todos estos cambios que se están registrando, en cuánto promedio les está disparando la producción cara a cara aquí en Al Banquillo. Ingeniero. Bueno, mira, hay una cosa, no podemos competir contra el maíz norteamericano ni contra otros países productores de arroz. Me parece muy acertada ciertas políticas que se están implementando, donde se le está apostando al programa de Phaseolus vulgaris, de frijol en el país. Para la producción de frijol, 100%. Creo que se está destinando y vamos a poder salir por ahí. ¿Cuánto nos está incrementando los costos de producción en los insumos agrícolas de orden nacional, los problemas de energía? Mira, fácilmente yo te puedo evaluar un 30 a 35%, si no es que un poquito más todavía, porque tenés los costos de transporte. Vaya, el combustible de una rastra, por decirte, una rastra te jala un insumo de Puerto Cortés a Cantarranas, fue un flete que estuvo a un precio de unos 22.000 empiras, 20.000 promedio, depende a quién empleabas, y ese costo se disparó ahorita fácilmente, ¿qué te puedo decir? 28.000 empiras un flete. Si tú despachas Cantarranas, donde yo tengo mi microempresa de insumos agrícolas, a Ocotepeque, yo antes pagaba 34.000 empiras del flete. Cuando inició esto en febrero, el flete ahorita está disparado a casi 45.000 empiras. Y ese es un precio que te lo recarga el problema energético. Y con lo que ocurrió ya ahorita nuevamente en el estrecho de Hormuz, a seguir con esta zozobra, ¿verdad? Porque todo se dispara, pero ese es más o menos los valores que estamos estimando aproximadamente. ¿Y los programas de subsidio, de apoyo que tiene el gobierno, están funcionando o todavía no se han logrado empoderar en el actual gobierno de los mismos? Mira, el ministro Molina tiene un buen equipo de subsecretarios de Estado, asesores y demás. Están entrando y están realizando, entiendo yo, como microempresa, una serie de políticas donde te va a llegar para el caso la asistencia técnica, están apostándole a temas de frijol como abiertamente lo han dicho, y yo creería que con eso podemos llegar, y te voy a dar un ejemplo sencillo porque yo estuve en una reunión en la Secretaría. Por ejemplo, yo siempre he sido de la filosofía que al productor nuestro, si bien debe seguir produciendo los granos básicos, tenemos que resolver un problema que es ese corredor seco. Oíme, esto yo desde que soy niño vengo escuchando los temas del corredor seco. Bueno, es que ese corredor seco, por cierto, ahora no es lo que conocíamos nosotros en ciertos municipios. Si prácticamente Honduras es corredor seco. Bueno, ahora. pero vámonos al corredor seco, que es el que más mencionan y que sale para arriba y que sale bailando a cada rato. ¿Qué es lo que sugeriríamos? Y respetuosamente les hice una exposición. Para el caso siguiente, nosotros tenemos que cambiar de dejar en ese corredor seco de estar con frijol, con maíz, con sorgo. Está bien que la gente tenga para alimentar sus animales y demás, o sea, porque todo el mundo tiene su silo, ¿ok? Pero entremos en una producción con cultivos no tradicionales. Mira, Honduras, en este momento que estamos platicando, nosotros tenemos otros cultivos que son no tradicionales. Está entrando fuerte el cardamomo, el té de zacate de limón. Aquí en las mesas tenemos una empresa exportadora de pimienta gorda y podemos ir cambiando los cultivos. Los pHs de suelo de ese corredor seco, porque yo los he trabajado y he hecho modelos para productores, nosotros podemos meter desde plátanos, podemos meter, ¿cómo se llama esta planta? Sábila, agave si querés, y la exportamos a los amigos de México para la producción de sus bebidas espirituosas
entre otros cultivos, y así podemos diversificar, puedes meter zacate de limón. Entonces, pero la tecnología y estos tiene que productos llegar. tienen mercado. Claro, hombre, qué gran mercado tienen. Solo la industria farmacéutica hondureña es lo que te importa cuando pudiéramos hacerlo acá. Pues nosotros tenemos que fijarnos la meta, todos los hondureños, de que nosotros tenemos la capacidad, de que lo que nosotros producimos podemos darle valor agregado. Y no es valor agregado de decir, lo voy a meter en la lata. O sea, no se trata de solo eso. O sea, tenemos que clasificar nuestra variedad, nuestra calidad premium para exportaciones, abrir los mercados de exportaciones en cultivos no tradicionales. Nosotros podemos, aquí tenés el mejor ejemplo, don Miguel Molina. Ese hombre es un ejemplo de trabajo para el país y cómo se hacen las cosas bien hechas. Entonces, podés apoyar la exportación de vegetales orientales, cucurbitáceas y otro sinnúmero de productos, reconquistar nuevamente y traer inversión en la industria bananera. Ahorita la industria cítrica en el Bajo Guaguán es de mucha importancia y vitalidad para la exportación del país. Y tenemos que apoyar ese tipo de cultivos. Si nos quedamos solo fijos en maíz y arroz, discúlpame, no vamos a llegar ni a Pénjamo. Tenemos que diversificar, cambiar el chip de los productores. Ahí es donde va lo que te decía temprano. Tenemos que tener extensión agrícola, programas de capacitaciones constantes a los productores. Tenemos que hacer alianzas comerciales que yo creo que la Secretaría los está ya manejando con empresas, por decirte, Agdivoca, Zamorano y empresas así, para que puedas tener extensión agrícola, llegue la tecnología y podamos producir otras cosas que el país se puede diversificar, se puede tecnificar y podés entrar, que yo debería de, y creo, en sistemas de riego por goteo. Ya olvidémonos de los tradicionales sistemas de riego por inundación, los tradicionales sistemas de riego por aspersión. Ya tenemos que ir con fórmulas fertirriego. Cuando te digo fertirriego, ¿por qué? Porque podemos incorporar productos de nuestras biofábricas nacionales dentro de los sistemas de riego, o sea, fabricar nuestros propios abonos, no forzosamente estar importando químico. Aquí voy a hacer una solicitud con tu venia, por ejemplo, que los señores diputados se pongan la camiseta por Honduras y pasen una ley especial para que se pueda, con mayor celeridad, aprobar registros de productos en SENASA, registros de empresas, de bioempresas nacionales, y que después se vaya subsanando un sinnúmero de documentos que se requieren para poder ser emprendedor en Honduras. Entonces, eso es importante para que ¿tienen tengamos sus alternativas. limitantes en la producción nacional? Tenemos limitantes, pero tenemos materias primas, Chendo. Mira, este país... Y el productor hondureño, sectorizando lo que cada lugar produce, ya entiende eso, porque ese es el otro gran conflicto. Aquí decirle a un campesino que siempre ágave o que siempre sábila, ahí en Huinope prácticamente no, eso es para el clima más al sur, sí. Es un clima más caliente, más ya como caliente, la zona sur. Vámonos a Choluteca. Vámonos a Choluteca, no, Valle, ese tipo de zona. Difícilmente le van a hacer ese cambio en ese corredor seco. Pero Entonces, alguien... ¿qué trabajo hay que hacer? No, saca a los agrónomos de los escritorios entonces de la Secretaría y andate que vayan agrónomos de campo y vas a lograr, oye bien, dando una inversión inicial, un capital semilla, de diversa manera, de una u otra, se buscan los mecanismos. Yo entendería que eso es lo que están trabajando, o sea, y que debe hacerse, porque entiendo que existe un mapa de la calicata de suelos del país. Bueno, no podés sembrar una serie de cultivos en suelos de altura, que son cultivos de nivel del mar, pues. O sea, todo tiene que balancearse correctamente y ahí es donde entra la extensión y reitero por tercera vez, como lo dijo aquí en tu programa muy acertadamente el ingeniero Segovia hace unas semanas atrás. Ahí es donde entra el control del Estado. El Estado tiene que ser quien controle la extensión agrícola. Que yo creo que los caballeros que están ahí, liderados por el ingeniero Molina, lo están haciendo, entendería que sí. Y entendería que este es el momento, porque aquí ya no hay reversa. Contra el maíz gringo nunca vas a poder competir. Y don Trump
subsidia. Ellos, los gringos, acuérdate que ellos tienen su Rust Belt, que es donde ellos sacan su acero, ellos tienen su Corn Belt, que es donde ellos producen. Entonces, no puedes competir contra esos precios ni contra una producción estricta y 100% mecanizada. Acuérdate que ahí son aquellas planicies enormes, ¿verdad? Y nosotros, ¿cómo? Al productor hondureño, Renato, al que sí produce, ¿qué tanto daño, qué tanto le ha pasado la factura en el que algún momento ciertos productores hayan ido en busca de recursos y después no paguen? No, eso es gravísimo y cierra mucha puerta, pero también vos tenés que ver que en esos dirigentes campesinos hay muchos, vamos a decir, dirigentes de gremios campesinos citadinos. No campesinos de ciudad. Sí, que son campesinos citadinos, pues, o sea, de oficina burocrática en Tegucigalpa para el trámite de los préstamos. Y ya hablan como grandes productores y nunca sembraron. Es correcto, pero a eso ni, te voy. Ni en una macetera. Y a eso te voy. ¿Por qué? ¿Qué sucede? En Honduras vos tenés lo que es el mercado hormiga, pero el mercado hormiga, que es el productor, ese paga catch in hand. Él no te anda pidiendo fiado ni nada. Él llega, él compra en el agroservicio y él paga de contado. Algunos les dan crédito a cambio de que devuelvan las producciones. Eso se estila muchísimo en temas, por ejemplo, del café, ¿verdad? Que los grandes beneficios de ciertas ciudades... Hay pago ciudades, por adelantado. Es correcto. Ellos les dan los insumos para que produzcan, después deducen y se netea los costos. Y eso se ha manejado así tradicionalmente. Eso ha sido inveterado. Pero ¿qué sucede? El productor de mercado hormiga, ese te anda pagando catch in hand. Ese no te anda pidiendo fiado, no anda en otra cosa. Y él está enfocado en su producción. Recordá, 900,000 personas hacen producir nuestro agro en el país. Esa es una cifra sumamente importante, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidar ese recurso humano y no evitar que los productores dejen su trabajo porque se van para Estados Unidos mojados, que es lo que casi nos pasó no hace mucho, que no se encuentra mano de obra. Bueno, tú lo conoces más que nadie, que no encontrás mano de obra en un sinnúmero de industrias y de puestos laborales, Chendo, ahorita así como estamos. Muy bien, voy a la pausa. Luego vamos a lo económico, a revisar todos estos puntos con el licenciado Walter Romero, que nos ha escuchado atentamente. La banca estatal, ¿qué papel puede jugar? El tema de la energía. Esto dispara todo también. La energía la mueve el combustible en la mayor parte de generación, la mayoría en nuestro país. ¿Cómo nos está afectando y cuál puede ser una propuesta efectiva para enfrentar esta crisis que estamos viviendo después de la pausa? En punto sobre la mesa, licenciado Walter Romero, ¿cuál debe ser el papel de la banca estatal? Bueno, y la misma banca privada, si queremos entrar en un mundo competitivo que nos genere un aprovechamiento favorable para el productor hondureño. Licenciado Romero, voy con usted hasta San Pedro Sula. Bueno, sobre el papel de la banca estatal, que es una de las preguntas concretas, a mí me parece que hay una oportunidad que Honduras no ha aprovechado con la fuerza que debería. Instituciones, por ejemplo, como Banprovi, que es el Banco Hondureño de la Producción en la Vivienda, tienen el mandato y la capacidad de canalizar líneas de crédito blandas específicamente para proyectos de energía renovable, solar, eólica, por ejemplo, biomasa, tanto para grandes generadores como para el autoconsumo de hogares y pequeñas empresas. El problema es que ese financiamiento ha sido tímido, disperso, sin una estrategia de país que lo empuje de manera agresiva. Ahí me parece que es uno de los grandes problemas. La ENE como tal, digamos, no ha tenido un plan estratégico a largo plazo con una visión clara, con una misión clara, con un propósito. No es posible, por ejemplo, que la empresa de energía eléctrica, que es un monopolio, llamémosle así en Honduras, sea una empresa que esté perdiendo tantos miles de dinero, ¿verdad? Y por ese lado, yo considero que una de las propuestas podría ser, y se la digo con bastante claridad, que la banca estatal de desarrollo, por ejemplo, debería de convertirse en un motor financiero. Yo sé que el Banprovi ha estado ayudando bastante a la parte de lo que es el área de vivienda, pero debería de convertirse en un motor financiero en la transmisión energética hondureña
con líneas de crédito, por ejemplo, preferenciales para empresas y familias que instalen estos, por ejemplo, paneles solares y reduzcan su dependencia a la red térmica. Lo que pasa es que hemos tenido ese temor en dar ese tipo de financiamiento porque creemos que vamos a opacar a la ENE, ¿verdad? Entonces, aquí Banprovi debería dar, repito, ese tipo de líneas con tasas subsidiadas, pero tasas subsidiadas de verdad, no solo de nombre. ¿Y eso qué va a pasar con eso? No solo va a bajar la factura eléctrica de la gente, reduce, por ejemplo, la presión sobre la ENE, reduce nuestra exposición a los shocks petroleros externos, como por ejemplo el de Hormuz que tenemos ahorita con ese cierre, que ha habido unos picos en los precios de los combustibles y desde luego generar empleo técnico local en instalación y mantenimiento de esos sistemas. Sé que hay algunas empresas que pueden aportar sobre todo para poder ayudar a este tipo de personas a que se vuelvan técnicos. Por otro lado, la banca privada en Honduras ha financiado buena parte de los grandes proyectos de energía renovable que hoy tenemos, los parques solares, por ejemplo, los proyectos eólicos y algunas plantas de biomasa que han sido construidas y muchas veces en alianza con banca multilateral, como por ejemplo el BID, el BCIE, que ponen sus garantías o fondean líneas específicas para poder tener energía limpia en nuestro país. Y el cuidado del subsidio, ¿cómo manejarlo sin que genere una afectación aún mucho más grave en el tema presupuestario de nuestro país? Porque hemos vivido con ese tipo de apoyos bajo un desorden total. Y creo que este es un tema que es hasta recurrente que tenemos en estos diálogos, licenciado Romero, y yo me pregunto, ¿por qué no podemos focalizar si esto no es una fórmula que la vamos a ir a buscar a Marte? Definitivamente, este es un punto técnico importante, mi estimado Chendo, porque una cosa es decir que que hay que focalizar el subsidio y otra cosa es explicar cómo se cuide ese subsidio para que no se convierta en otro saco roto de la economía hondureña. Lo primero que hay que cuidar es la transparencia del mecanismo del cálculo. Hoy el subsidio, por ejemplo, es el 50% que se aplica sobre el incremento internacional, pero ese cálculo lo hace la Secretaría de Energía con una fórmula que no siempre se explica con el detalle que debería saber el ciudadano. Si vamos a mantener un subsidio, lo mínimo es que el pueblo hondureño merece que se publique, que se diga cómo se hace para generar una transparencia total. Y cuando le está costando ese subsidio al Estado, sabemos que ese dinero va a salir de algún lado. Ese subsidio no es de gratis, ese subsidio es más deuda pública. Ese subsidio es el aumento de la deuda de actuales y futuras generaciones. Entonces, aquí también hay un punto importante que yo lo he dicho a la saciedad. Hay que reducir el gasto público. Si reducimos el gasto público, que año con año se ha ido incrementando, el gobierno anterior lo incrementó exageradamente, más de 120.000 millones de lempiras, con aumentos estratosféricos desde mi opinión. El gobierno actual lo sigue aumentando ya en menor medida, pero yo esperaba que este presupuesto viniera a una reducción en el gasto público, porque si podemos tener una reducción del gasto público, vamos a tener menores niveles de endeudamiento. O si podríamos tener un presupuesto, pero con la reducción del gasto público, esos recursos realmente podrían utilizarse para focalizar estos subsidios, pero no necesariamente endeudando a las actuales y futuras generaciones, que realmente viene a complicar las finanzas de nuestro país, porque hoy por hoy la principal partida, la partida número uno, la más grande, que debería ser salud, que debería ser educación, que debería ser infraestructura, la principal partida es el servicio de la deuda. O sea, desde ahí estamos mal. Es como que si un ciudadano común tuviera en su presupuesto y la primer partida es pagar las tarjetas de crédito por debajo de pagar la casa, la alimentación de los hijos, la educación de los hijos. Así estamos administrando las finanzas de nuestro país y me parece que vamos erradamente. Entonces, cuidar el subsidio, mi estimado Chendo, en la parte del combustible, significa transparencia total en su costo, focalización hacia quien realmente lo necesita. Una fecha de revisión y salida clara que es importante que tengamos para poder hacer una comparación honesta de cuánto nos cuesta frente a lo que dejamos
de invertir en otras prioridades en el país. Porque Y ese que es aquí, uno de los Walter, problemas. sí, y perdón, Walter, y que aquí hay otro tipo de subsidios que ya que lo quiero asociar con el tema que hemos venido desarrollando, está también el tema agrícola, porque como tal se debe ver como subsidio o como un apoyo vía compensación social que se da a través de bonos, que sabemos que ahí terminaron metiendo la mano los políticos y hoy no sabemos si hay un grado de efectividad que favorezca al Estado o ha sido también tirar dinero en saco roto, porque ahí está el subsidio agrícola o los famosos bonos que llegan al campesino con semillas, con fertilizantes, que desconocemos si al final lo llevan a la madre tierra, porque lo que hemos escuchado es que termina incluso en manos de terceros o cuartos. Totalmente de acuerdo. Y ese ha sido uno de los grandes problemas porque al final los políticos siempre dejan al pueblo hondureño por fuera y siempre están pensando desde que entran, y eso ha sido en toda la generación de los políticos, ¿no? Siempre que entran, lo primero que están pensando ya en los 4 años siguientes. Entonces, ahí meten este tipo de subsidios para poder quedar bien con algunos sectores que en teoría son beneficiados, pero realmente no sabemos a ciencia cierta si realmente está llegando a las manos y si realmente este subsidio, porque no sabemos si realmente se está midiendo de la forma en que queremos, porque los problemas los seguimos viendo, todo lo que ha explicado el ingeniero Renato en este programa, que es una realidad en lo que estamos viviendo. Entonces, más se siente que son subsidios políticos. No digo que en alguna medida no ayude, pero no han resultado como quisiéramos realmente para convertir en Honduras en el granero de Centroamérica, como se ha escuchado hasta la saciedad de los políticos, pero en la realidad no pasa nada al respecto. Entonces, aquí también quiero resaltar que lo primero es diferenciar, por ejemplo, entre un subsidio y transferencia de compensación social, porque aquí esa es una diferencia importante. Un subsidio, por ejemplo, técnicamente es cuando el Estado reduce el precio de algo que usted compra en el mercado, como por ejemplo el combustible, y un bono, como el que usted menciona, el bono tecnológico, el bono cafetalero, el bono ganadero, es más una transferencia directa de insumo o efectivo al productor. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de aumentar su capacidad productiva. Y no son lo mismo en su lógica económica, aunque ambos salen del mismo bolsillo del pueblo hondureño. Entonces, no me parece que han sido transparentes estos subsidios, no me parece que han dado el resultado que realmente necesita el pueblo hondureño en el buen manejo del presupuesto. Entonces, todo bono agrícola, para concluir esa parte, debería tener, me parece a mí, tres condiciones mínimas que hoy no existen con la fuerza necesaria. Lo primero, por ejemplo, es un padrón de beneficiario público y verificable, cruzando además con el registro de beneficiario final, que no necesariamente estoy hablando de la ley de beneficiario final, sino que quién es realmente el que está recibiendo el beneficio para evitar que termine beneficiando a otros, que termine beneficiando políticos, porque ya sabemos que todos esos bonos al final sirven para campañas políticas a muchos de los políticos y se forman en grandes actos de corrupción. Más de 160.000 millones, leía una nota periodística, es lo que Honduras pierde anual entre 120.000 y 160.000 millones en corrupción, y ahí es donde se debe de atacar, mi estimado Chen. Muy bien, voy a la pausa. Se debe emplear, me quedo con eso, este apoyo, si lo asocio con lo agrícola, para mejorar la productividad. Pero aquí el concepto es que se trasladó ese beneficio para buscar el favoritismo político, lastimosamente. Es un buen momento para una revisión profunda ahora que estamos enfrentando serias dificultades en la producción de alimentos en el país. Vamos a la pausa y venimos al cierre. Inversión en el agro y los impactos en las finanzas nacionales con el agregado aquí de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que ya nos decía Renato en cuanto se ha disparado la producción por el tema
de la generación de energía. Se ha hecho una revisión recientemente a las tarifas y al final esto se traslada al consumidor final. El tema de la estatal eléctrica, que es un desorden fiscal que nos genera, que creo, Walter, que hasta ustedes, los economistas y los financistas, le genera revisión casi frecuente de los números que de manera negativa nos están impactando en la Hacienda Nacional. Son más de 50 millones de lempiras diarios los que se pierden. ¿Cómo debe ser ese proceso de intervención y de cambio para intentar revertir estos números rojos? Bueno, la ENE nos genera revisión casi permanente, ¿verdad? Todos los hondureños, ¿verdad? Porque los números cambian mes a mes y nunca terminan de cuadrar. Eh, ya lo hemos visto que tiene la ENE, pues una deuda histórica que ronda los más de 114.000 millones. Estamos hablando de un poco más del 10% del Producto Interno Bruto de todo el país. Y una empresa que pierde 31 millones de lempiras diarios. Eso no es una cifra que se revisa una vez al año en un informe. Es un sangrado que hay que estar monitoreando constantemente porque nunca deja de sangrar, nunca deja de crecer. Y entonces, aquí hay un concepto, mi estimado Chendo, que es directamente con lo que usted acaba de mencionar y con relación a las tarifas, porque ese es el mecanismo por el cual el desorden del ENE termina inevitablemente en el bolsillo del consumidor final. Cuando el ENE, por ejemplo, no puede cubrir sus costos de generación y recurre al 40.5% de nuestra generación que todavía depende de plantas térmicas que queman combustibles importados, y sabemos que el combustible es uno de los grandes problemas que tiene el país, la salida que se ha encontrado el sistema es trasladar ese costo a la tarifa eléctrica. Entonces el hondureño paga dos veces, paga como contribuyente cuando el Estado transfiere el presupuesto a la ENE por tapar el hueco, ese gran agujero negro, que estamos hablando de un poco más de 46.500 millones de lempiras entre el 2022 y 2025, y paga la segunda vez como consumidor cuando le elevan la tarifa, sube esta tarifa para cubrir lo que la ENE no logra cobrar de sus propias pérdidas técnicas. Y aquí es donde me parece que ha faltado una visión por parte de los gobernantes para poder establecer un plan estratégico en primera instancia. No se ha podido auditar esta empresa. Lo primero que se debe hacer es ordenar la casa. No es posible que no se puedan tener estados financieros auditados de una empresa de la magnitud del ENE. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, auditar estado financiero, ver cómo está la situación financiera de la empresa, cómo está la situación financiera, los desempeños de la organización, que eso lo vamos viendo a diario. Estamos perdiendo 31 millones de lempiras diarios. Entonces, ese impacto directo en las finanzas nacionales no lo podemos realmente minimizar, mi estimado Chendo. Cada revisión de la tarifa del ENE, cada bono de deuda, por ejemplo, que se coloca en garantías soberanas. Recordemos, por ejemplo, que hay más de 8.000 millones de lempiras en bonos solo en el 2025. Esa es una presión adicional porque estamos hablando que es una presión de deuda sobre el presupuesto general que ya tiene comprometido cerca del 60% de sus recursos en planilla, en gasto corriente. Y por otro lado tenemos la deuda, las transferencias, y antes de cubrir una sola política pública nueva. Entonces estamos dejando por un lado todo lo que es la parte de educación, salud, que siempre lo he dicho, la parte de infraestructura, y estamos cubriendo como la partida principal el servicio de la deuda. Entonces me parece que antes de hacer cualquier proyecto de ley para crear esas empresas, que yo sé que ya está en el Congreso Nacional desde los primeros días de junio, y que se quiere crear esa holding y esas tres empresas más mercantiles, a mí me parece que lo primero que debe hacer es ordenar la casa, establecer un plan, una visión estratégica a largo plazo, saber cómo está la situación financiera real y el desempeño real, porque ahorita solo estamos tirando pérdidas, pero no sabemos porque no hay estados financieros auditados. Entonces, mientras la ENE
mi estimado, siga siendo ese agujero negro que se revisa constantemente porque nunca cierra con números favorables, siendo un monopolio. Debería ser la empresa más rentable de nuestro país. Debería ser, como dicen, una empresa que le aporte al presupuesto general para poder estar sacando este país de la pobreza en que nos encontramos, ¿verdad? Entonces, mientras no se hagan y no se tengan números claros, vamos a seguir compitiendo con los mismos recursos escasos que se necesita en cada uno de las secretarías, por ejemplo, siempre en educación con presupuestos mínimos, en salud con presupuestos mínimos solo para poder aumentarle a los médicos, solo para poder aumentarle a los maestros, solo para poder en agricultura más bien reducir los presupuestos. Y todo esto no son problemas separados, necesitamos verlo todos en un conjunto. Un Estado, por ejemplo, que gasta más o que gasta mal, realmente no tiene una visión, un norte para poder sacar al país de la pobreza. Muy bien. Gracias, Walter. Walter Romero, economista, financista nacional, y al final todo esto repercute en aumentos. Y uno de los sectores más dañados es el sector agrícola. Es el sector agrícola y el sector de la construcción, porque depende del combustible. Okay. Y depende de energía, Renato. Sí, creo que tú lo has resumido más acertadamente, no se puede decir. Ahora, ¿qué tenemos para el futuro? Porque tenemos un problema, sí, pero no es volándole bacalao al gobierno ni a nadie. O sea, tenemos que todos ponernos la camiseta de Honduras y, por favor, Chendo, aprovechando tu muy gustado programa, los señores políticos que dejen su política vernácula y esos pleitos, guerras intestinas que se tienen de dimes y diretes con otros porque dan vergüenza ajena, y pónganse la camiseta como estamos tratando un montón de microempresarios, empresarios medianos, grandes, apostándole a este país. Eso sería lo correcto. Y quiero dejarte dos cosas. Yo creo que el actual gobierno está apostando sobre agricultura regenerativa sostenible, que es un programa muy interesante, que puede ser de gran beneficio al país a raíz de los problemas que nos deriva del combustible. Y lo otro, entiendo que en estos bonos nuevos que ha entregado este gobierno van etiquetados con un QR especial para evitar... ¿Genera alguna protección? Pues debería, en teoría, que lo vas a poder rastrear con un celular y vas a poder saber que el producto fue entregado en el programa, creo que se llama este programa PIPA, con esta nueva administración, y entendería que sí, o sea que no lo vas a poder ver en anaqueles de tiendas o de terceros, ¿verdad? El producto. Ahora, si don Pancho lo vendió a X o Y personas y hizo billetío con él o con la semilla, porque el saco lleva un pedazo de sticker ahora pegado. Hay formas como rastrearlo y eventualmente cómo... Tenés un QR para eso. Creo que actuar legalmente. Entiendo que eso es una de las medidas de control que se ha aplicado, porque esos bonos han sido, como lo apuntó el licenciado, lo apuntas tú correctamente, han sido a la garduña para los políticos. Y eso no puede seguir. Y yo te lo digo, te lo reitero, señores, en ese Congreso trabajen en leyes que sean favorables al tema del agro y otras cosas. No sigan peleándose porque dan pena ajena. Chendo. Gracias, Renato, muy amable. A tu orden. Renato Gallardo, ingeniero y productor hondureño, y el economista y financista nacional Walter Romero nos han acompañado esta noche en El Banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.